Es una bendición saludarles este domingo 13 de diciembre. Hoy ya empezamos con el sabor, con este estilo navideño que tiene el mes de diciembre. Damos gracias a Dios porque Él nos permite llegar a este fin de año, a este último mes del año, a este diciembre. El año ha sido complejo, ha sido muy difícil. Sin embargo, Dios nos ha ayudado, hasta aquí nos ayudó el Señor. Es muy característico ya que en este mes empiecen algunas notas navideñas o algunos sermones navideños. Y es precisamente en ese estilo y en ese tono lo que yo quiero compartirles en esta hora. Quiero invitarles para que busquen en sus Biblias el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 14. Esta es la porción de las Escrituras que voy a leer y que me voy a permitir desarrollar en este mensaje especial para cada uno de ustedes. Vuelvo a repetirles la porción bíblica. Libro de Juan o Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 14. Si ya usted tiene la lectura o ya tiene este pasaje localizado, le invito para que me siga en la lectura. Por cierto, estoy seguro que muchos saben este versículo de memoria. Si lo sabe de memoria, puede repetirlo conmigo ahí donde usted está en casa o de donde nos está escuchando. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es la Reina 60, la Reina Valera 60. Nueva traducción viviente. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y estaba llena de felicidad y amor inagotable. Quiero invitarlo para que oremos. Este mensaje traerá más resultados y será de mejor bendición si yo me presento ante Dios el Padre y ustedes me presentan con Dios en oración para que Dios dé lucidez a mi mente, habilidad a mis labios, y sobre todo que ponga el toque de su unción para que Dios me use. Oremos. Dios, en el nombre de Cristo Jesús, me acerco al trono de tu gracia para agradecerte por la vida y por la salud y por permitirnos llegar a este mes de diciembre. El mes de diciembre tiene una connotación siempre navideña y pues voy a tomar una nota navideña en estos momentos para compartirla con tu iglesia y con los que nos siguen en esta transmisión. Así es de que yo no quise emprender este momento de la predicación de tu palabra sin hacerlo o hacerlo sin tu ayuda. Así es de que por eso te ruego que tú estés conmigo. Dame tu gracia y dame la unción de tu Espíritu Santo para que tu palabra traiga bendición. Te lo ruego en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues después de saludarles y de esta lectura de la Biblia y de esta oración, es importante que caminemos un poquito en el contexto histórico sobre este pasaje que he leído en el Evangelio de Juan. El contexto histórico se compone de esta manera. Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo. Ellos eran pescadores. Antes de seguir a Jesús y antes de servir a Jesús y antes de que Juan escriba el Evangelio, Juan y Jacobo, antes de que ellos lo conocieran, son hijos de Zebedeo y con su padre Zebedeo eran pescadores. Jacobo y Juan fueron llamados por Jesús para el apostolado cuando estos remendaban sus redes. Jesús les dio el nombramiento de hijos del trueno. Por algo ha de haber sido. Lo más seguro es que estaba relacionado con su carácter. Juan era del círculo íntimo de nuestro Señor Jesucristo, como lo era Pedro y como lo era Jacobo. Los invitó a lugares muy particulares. Cuando oró por la hija de Jairo, cuando fue al monte de la Transfiguración, cuando fue al jardín de los olivos, al huerto de los olivos, al olivar, a orar antes de ser crucificado. Menciono también un aspecto más. Juan fue un testigo ocular del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Estuvo con él los 3 años, porque fue invitado para ser capacitado y adiestrado para la obra del ministerio. Y es Juan el que escribe. Ese es
más o menos el contexto histórico de Juan antes de que escribiera su evangelio y antes de que conociera y siguiera a Jesús. El mismo contexto histórico. Hay aquí una partida o hay una óptica muy marcada en estos momentos. Juan tenía un conocimiento bien profundo de los evangelios sinópticos. Y ese contexto de los evangelios sinópticos era histórico y le sirvió para redactar su evangelio. Él escribió su evangelio con el propósito de hacer una contribución única en torno a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando usted y yo leemos los evangelios sinópticos y a Juan, notamos que hay cosas que son muy particulares de Juan y solo Juan las menciona. El libro se centra entonces en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El propósito del evangelio de Juan es apologético y una de las declaraciones que hace Juan en su evangelio lo demuestra que es apologético. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Apologético en su tiempo. Defender la divinidad de Jesucristo. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo dice claramente en el Evangelio de Juan, el capítulo 20, el verso 31. Pero estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Interesante. Estamos tratando en estos momentos el contexto histórico de la vida de Juan y del Evangelio para ir a desarrollar profundamente y precisamente el capítulo 1, el verso 14. De una manera muy palpable, el Evangelio de Juan se caracteriza por algunas palabras claves utilizadas como referentes en el ministerio de Jesús. Señales, creer, vida, luz y gloria. Ahí están estas palabras. Además, también se presentan algunas yuxtaposiciones que refuerzan el tema principal del libro de San Juan. Las yuxtaposiciones son claras: vida y muerte, luz y oscuridad, amor y odio, de arriba y de abajo. Es único en el Evangelio de Juan estas declaraciones. Después de leerles el contexto sobre el Evangelio de Juan y sobre la vida del autor, pues el versículo es muy claro. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. He titulado a esta predicación, ya con esa connotación y ese sabor navideño. Por cierto, no puedo dejar a un lado toda la doctrina que tiene este versículo. Lo he titulado El Verbo se hizo carne. Y se lo voy a desarrollar en 3 pasos. Paso número 1. Aquí está el origen de la unión hipostática. Paso número 2. Vino y habitó en la tierra. Paso número 3. Vimos su gloria aun cuando se hizo hombre. Entonces, estoy tratando para ustedes este tema. El Verbo se hizo carne. Lo invito para que repasemos las verdades que tiene este verso de Juan capítulo 1, el verso 14. El origen de la unión hipostática. Juan capítulo 1, el verso 14, el primer enunciado o la primera frase, llámese así. Y aquel verbo fue hecho carne. Quiero definir, por cierto, el concepto de la palabra o del término verbo. Definición del término verbo desde la óptica secular. El verbo es la parte de la oración o categoría léxica que expresa una acción, movimiento, existencia, consecuencia, conducción y estado de el sujeto. Sintácticamente expresa una predicación. Los verbos, según su valencia o gramática, pueden ser clasificados en intransitivos, transitivos, ditransitivos, etcétera, etcétera. Eso es lo que es la definición de esa palabra o ese término verbo. Se lo definí desde el punto de la óptica secular. Pero aquí en esta ocasión Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ahora vayamos a desarrollar esta palabra desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista doctrinal, para que vea todo lo que tenemos aquí.
definición de este término verbo desde la óptica del autor del Evangelio de Juan. Por supuesto que aquí se refiere a una persona más que a una connotación de una palabra o a la definición de una palabra. Aquí hay que considerar lo que dice el Evangelio de San Juan o el autor de San Juan, lo que escribió en el capítulo 1 del verso 1 al verso 3. Reina Valera 60. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Reina Valera 60, los primeros 3 versículos. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esa es la Reina Valera 60. Estamos definiendo el concepto del verbo desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista doctrinal. El mismo pasaje de Juan capítulo 1, del verso 1 al verso 3, nueva traducción viviente. En el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. El mismo pasaje de Juan capítulo 1, el verso 1 al verso 3, traducción en lenguaje actualizado. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Se refiere al Señor Jesucristo. La palabra estaba con Dios, por eso le digo se refiere al Señor Jesucristo. Y la palabra era Dios. Si Jesús es el Señor, Jesús es el Señor. Si el Espíritu Santo es Dios, pues entonces estamos hablando aquí de la profundidad de la Santísima Trinidad. Sigo leyendo. Y cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Verso 3. Todo fue creado por la palabra. Y sin la palabra, nada se hizo. Está hablando más allá de la definición del concepto de la palabra verbo desde la óptica secular. Está hablando aquí en estos momentos de la definición del verbo desde la óptica teológica y desde la óptica doctrinal. Y se refiere a una persona y se refiere nada más y nada menos que a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se refiere nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Se refiere nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Esto es lo que tenemos en ese momento. Mencioné esos primeros versículos para definir y entender el concepto del verbo, donde dice ya que es la palabra, y la palabra era Dios, y sin la palabra nada se hizo. Entonces, ahora vamos concretamente a el desarrollo de este pensamiento que es muy importante. El origen de la unión hipostática y aquel verbo fue hecho carne. Le desarrollo este concepto desde la perspectiva de lo que aporta y arroja Matthew Henry. Por cierto, adecuando y agregando algunos de los conceptos desde nuestra óptica o la óptica de algunos pastores. Es decir, se hizo hombre. Cuando dice aquel verbo se hizo carne y la palabra se hizo carne. Es decir, se hizo hombre con todas las debilidades y limitaciones que la raza caída conlleva incrustadas en la carne. Así que Juan nos asegura que el mismo verbo, la misma palabra, que era el Hijo de Dios, se hizo carne. Se sometió voluntariamente a las miserias y necesidades de la naturaleza humana. La gran diferencia es que aunque Cristo se hizo hombre, y como todo hombre es pecador, la única diferencia es que Cristo no cometió pecado, nunca cometió una falta moral. Se lo confirmo con el libro de Hebreos, el capítulo 4, el verso 15, que le da una connotación y lo entrelaza con la ley de Moisés porque lo define como sacerdote. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él quedó reducido cuando dice aquel verbo se hizo carne y la palabra se hizo carne. Se convirtió en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se convirtió en un hombre reducido a todas las desventajas y a todas las debilidades que están incrustadas en la misma carne. No obstante, Jesús nunca cometió pecado y se define aquí. Sin embargo, es claro
que en la carne Cristo Jesús fue hecho pecado por nosotros. Se lo confirmo con la palabra. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, el verso 21. Y el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Hijo de Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. De la misma manera que un hombre puede hacerse ingeniero, licenciado, sin dejar de ser hombre. Así es de que Jesucristo se hizo hombre sin dejar de ser Dios y sin dejar de ser el Hijo de Dios, aunque se sometió a las limitaciones que tiene la carne humana de la raza caída. Aún con eso no dejó de ser Dios. Estoy tratando la frase y aquel verbo fue hecho carne. Estoy tratando, aquí está el origen de la unión hipostática, desde la perspectiva de una nota que tomé de John MacArthur. Juan presentó el término verbo no solo desde la perspectiva bíblica del Antiguo Testamento, sino también desde la óptica de la filosofía griega, donde se describe como una persona, como una presencia impersonal. El trasfondo del pensamiento juanino es en el concepto propio del Antiguo Testamento, donde la palabra de Dios trae al mundo la existencia del Hijo de Dios, o la existencia de toda la creación, donde la palabra de Dios es poderosa por sí misma en la creación, revelación y la salvación. No obstante, Juan aplica aquí el término como una referencia exclusiva a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En esa frase, en ese enunciado, y aquel verbo fue hecho carne. Y la palabra se hizo hombre. Esa es la realidad. Aquí en esta ocasión, entonces, de una forma muy especial, Juan se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, si me permite, aquí Juan, en el sentido estratégico y escatológico, traza una línea del tiempo para entrelazar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y se lo compruebo con los versículos que ya le leí. Traducción en lenguaje actualizado. Antes que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Cristo es eterno. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra, cuando dice la palabra estaba con Dios, dice Jesucristo estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada es hecho. Todo fue creado por Dios y todo fue creado por Jesús y sin Jesús nada es hecho. Por eso le digo, en esta ocasión, de una forma muy precisa, menciono las palabras estratégica, escatológica. Juan en este evangelio traza una línea del tiempo, la cual sirve como un paradigma conceptual y lingüístico entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y vamos a leer sobre la creación, porque Dios hizo la creación, pero aquí está diciendo que Cristo también contribuyó en la creación. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Te leo lo que dice el libro de Génesis, capítulo 1, verso 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Capítulo 1, verso 14 al 16. Y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las de señales para las estaciones y para día y años. Verso 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Fue así. 1:16 de Génesis. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para señorear en el día y la lumbrera menor para señorear en la noche. Hizo también las estrellas. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña en estos momentos de una forma muy especial y muy contundente sobre la creación. Génesis. Porque luego dice el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese mismo texto de 1:3 en la
traducción, lenguaje actualizado. Todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. Te estoy mencionando la línea del tiempo que se traza entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Línea de tiempo que traza Juan en esta ocasión para hablar que en la creación Dios estuvo ahí haciendo la creación, pero que Jesucristo estuvo presente contribuyendo con Dios. Si Dios es poderoso, Jesús también es poderoso. Si Dios es soberano, Jesús también es soberano. Si Dios es eterno, Jesús también es eterno. Aquí se traza entonces, en estos versículos que estoy compartiendo contigo, una línea del tiempo. Vamos a seguir leyendo. Fíjate lo que dice Proverbios, capítulo 8, versos 27 al 30. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Fíjate lo que dice Jesús. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasaran sus mandamientos y su límite, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Una línea de tiempo. Y aquel verbo fue hecho carne. Luego cuando vamos al principio de la Biblia, dice, y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y todas las cosas por él fueron hechas. Salmo capítulo 36, 33, el verso 6. Estoy hablando de la unión hipostática de Jesús. Y antes de que Jesús estuviera aquí, estaba ahí en el cielo y hizo todo lo que hay en la creación. Este Salmo 33, verso 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todos los ejércitos de ellos por el aliento de su boca. Colosenses capítulo 1, verso 15 y 17. Escucha bien lo que dice esto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por él subsisten. Está hablando de que Jesucristo contribuyó con el Padre en la creación. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en los primeros versículos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron creadas. Todo lo que hay en el cielo y en la tierra fue creado por Dios y fue creado por Jesús. Si Dios es omnipotente, te repito, Jesús es omnipotente. Si Dios es soberano, Jesús es soberano. Si Dios es eterno, Cristo es eterno. Estoy desarrollando esta frase. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. MacArthur dice, Cristo como Dios fue eterno, nunca fue creado. Y es lo que te estoy confirmando a la luz de la palabra. Más bien él fue creador junto con Dios. El verbo como la segunda persona de la Trinidad estuvo en comunión íntima con Dios el Padre durante toda la eternidad. Ciertamente traza una línea del tiempo cuando viene aquí a la tierra. Por eso te estoy mencionando que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se traza una línea del tiempo. Y entre el cielo y la tierra se traza una línea del tiempo. Jesús dejó el cielo para convertirse en hombre. Por eso MacArthur aquí afirma, Cristo, como Dios, fue eterno, nunca fue creado. El Verbo, como la segunda persona de la Trinidad, estuvo en comunión íntima con el Padre durante toda la eternidad. Podemos decir que Cristo disfrutó de la magnitud, de la misma gloria del cielo y de la misma eternidad junto con el Padre. Escucha lo que dice mismo Juan de Cristo Jesús, cuando está precisamente en el huerto del olivar, en el jardín del olivar. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Está hablando nada más y nada menos que si Dios es eterno aquí, Jesús es eterno. Pero Jesús, cuando dice aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros,
Jesús renunció por voluntad propia a su posición suprema para adoptar la forma de hombre y se sometió a la muerte y muerte de cruz para cumplir con el plan y el propósito eterno de la redención. Lee lo que Pablo escribe a los filipenses, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo crucificaron, una línea del tiempo. Por eso te estoy hablando aquí en estos momentos. Aquí está el origen de la unión hipostática. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esta es la realidad. Sin duda, algunas de las declaraciones profundas de la vida de Jesús y de la unión hipostática de que Cristo era Dios en la tierra y cuando viene Dios en el cielo y cuando viene aquí a la tierra se convierte en hombre, está definido en los siguientes términos. El infinito se hizo finito. El eterno se sometió a una línea de tiempo. El invisible se hizo visible. Porque cuando hablamos de Dios, decimos que Dios es espíritu, invisible e intangible. Pero cuando Cristo vino aquí, el invisible se hizo visible. El soberano se redujo a los límites mismos del humano. Sin embargo, en la encarnación, el Verbo no dejó nunca de ser el Hijo de Dios o de ser Dios, sin que Dios no estuviera en el cielo y estuviera aquí en la tierra. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Y aquí sí tenemos lo que es el origen de la hipostasis, es decir, el origen de la unión hipostática de Jesús. Esta doctrina fue discutida en el concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, donde se discutió y aprobó la unión de Cristo entre las dos naturalezas, la humana y la divina. Aquí se subraya que Jesucristo en realidad es verdadero Dios y es verdadero hombre. Es decir, 100% hombre y 100% Dios. ¡Qué impresionante! Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hace unos minutos te definí el concepto de la palabra verbo desde el punto de vista psicológico y te definí el concepto desde el punto de vista o desde la óptica doctrinal y teológica. Cuando hablamos desde la óptica doctrinal y teológica del verbo, se refiere a la palabra, se refiere nada más y nada menos que a Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Se refiere nada más y nada menos al Salvador del mundo, el que murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados, y que después de que lo crucificaron, lo sepultaron, resucitó al tercer día, se apareció 40 días a los suyos y ahora está sentado a la diestra nuevamente. Es el Paracletos entre Dios y el hombre. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Estoy tratando y aquel verbo se hizo carne. Te invito para que revisemos el segundo enunciado que se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 14. El enunciado B o la frase B, y habitó entre nosotros. John MacArthur tiene una idea para que entendamos ese milagro divino y sobrenatural donde Jesús se hace hombre y viene aquí a la tierra. Y lo tiene de la siguiente manera: conforme a los usos y las costumbres de la vida espiritual del pueblo de Israel. Esto significa literalmente montar un tabernáculo o vivir y habitar en una tienda. El término trae a la mente el tabernáculo, donde Dios se reunía con el pueblo de Israel. Usted se recuerda de la nube, donde Dios se reunía con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, esta expresión describe el propósito de Dios. Él tenía planes de habitar entre los hombres y llegado el tiempo del cumplimiento de sus planes, Dios optó por habitar entre los hombres de forma más personal al convertirse en un ser humano, y aquel verbo fue hecho carne y la presencia y la deidad de Dios nunca dejaron de estar en Jesucristo, aunque Jesucristo era un hombre consignado, precisado y sometido a todas las debilidades que tenemos los mortales o que tiene
la raza caída. Vuelvo a mencionar, la gloria de la deidad nunca dejó de estar en la vida de nuestro Señor Jesucristo. La misma frase, y habitó entre nosotros. Fíjate que Matthew Henry tiene una nota muy bonita. Habitó, dice, es igual a acampó. De la misma manera que en el arca del pacto o de la alianza reposaba la presencia de Dios, la Shekinah de Jehová. ¿Te recuerdas tú que en alguna ocasión capturaron el arca, los países limítrofes se la llevaron? Y en algún momento se ordena que se traiga, y cuando traen el arca en una carreta, por ahí en uno de los lugares donde pasaban por una era, las vacas se tropezaron o los bueyes se tropezaron y la carreta iba a caerse. Entonces Usa o perezosa la trata de tocar y cae muerto enseguida, porque en el arca habitaba la presencia del Señor. En esta ocasión, MacArthur dice, de la misma manera, Dios vino a habitar en la tierra entre los hombres por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, para caminar con el hombre en el desierto de la vida. Que por cierto, cuando se habla del desierto, estamos hablando de una parte inhóspita, de algo árido, de algo complejo, de algo difícil. El desierto, no hay plantas, de noche es muy frío, de día es muy caluroso, no hay alimentación, no hay vegetación, no hay nada. Casi algo así similar como lo que nos tocó o estamos viviendo a partir de marzo de este año hasta esta fecha que estoy trayendo este mensaje. Vino y habitó. La tranquilidad, la paz, la salud, la economía ha sido trastocada en todo el mundo. No obstante, Cristo Jesús, aunque está a la diestra de Dios y es el Paracletos en el cielo, ha mandado su Espíritu Santo ahora para que sea el Paracletos aquí en la tierra y caminan con nosotros, habitan con nosotros en este transitar de esa vida que es como un desierto. Ciertamente, pues está confirmado que en México hay 110,000 personas que han fallecido. Y eso es catastrófico y es muy doloroso. Pero Dios sigue siendo bueno y sigue siendo poderoso, porque hay millones que no han muerto aquí. Ciertamente, del mundo se dice que hay 1,56,000,000 de personas que han muerto. Y eso es catastrófico. Pero hay más de 8,000 millones que no han muerto todavía por el coronavirus. Esto significa que Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue cuidando a los mortales en la tierra. Allá en aquel tiempo con la presencia directa y en el tabernáculo y en el arca del pacto. En el tiempo cuando Cristo Jesús vino, caminó con los discípulos y caminó en las tierras de Jerusalén, en las tierras de Israel, en Canaán, en Judea, en Galilea, alrededor del Jordán. Caminó con ellos. Hoy, aunque Jesús está a la diestra de Dios, mandó Dios el Espíritu Santo para que camine con nosotros en este desierto. Ciertamente es catastrófico todo lo que está sucediendo, pero habita entre nosotros por medio ahora de su Espíritu Santo ahora. Estoy considerando el tema. El verbo se hizo carne en el texto de Juan capítulo 1, el verso 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te invito para que veamos lo que viene siendo este tercer punto. Vimos su gloria. Esa declaración, vimos su gloria. Aunque su deidad pudo haber sido velada al ser encarnado, al hacerse semejante a los hombres, es decir, al hacerse igual que un humano, reducida a todas las limitaciones de los mortales, pese a todo, quedaron vislumbres de su divinidad y de la misma gloria y del mismo poder de Dios que reposaban en su vida, que lo vieron los contemporáneos y lo seguimos escuchando y lo seguimos viendo los creyentes. Te doy una muestra de ello, la forma en la que lo vieron los 3 discípulos del círculo más íntimo de Jesús, y entre ellos estaba Juan, Pedro, Jacobo y Juan, entre ellos estaban. Fíjate lo que dice, porque dice la palabra del Señor, y vimos su gloria. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, aquí está Juan, y los llevó aparte a un monte alto,
y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me siento orgulloso de él, lo que está diciendo Dios. A él escúchenlo. Vieron la gloria de Dios ahí en ese momento. Además, la gloria de Cristo no solo fue visible, sino también espiritual para los apóstoles de aquel tiempo, y es visible y es espiritual en las páginas de las Escrituras para estos días con nosotros. Ahí encontramos la gloria de Dios reflejada en su gracia, en su misericordia, en la unción, en su autoridad, en la sabiduría, en sanidades y en operación de milagros. Ahí encontramos la gloria de Dios de una forma muy especial. Y vimos su gloria, es la frase. Te leo algunos pasajes de la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versos 10 y 11. Enderezándose Jesús, no vio a nadie sino a la mujer, y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? La mujer contesta: ninguno, Señor. Y el Señor entonces le dijo: ni yo te condeno, vete en paz y no peques más. Ahí se vio la misericordia de Jesús. Le trajeron una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio para condenarla delante de Jesús. Pero Jesús, como el Paracletos en ese tiempo aquí en la tierra, la defendió. Por eso, y vimos su gloria, y seguimos viendo su gloria, y seguimos leyendo. Fíjate lo que dice la palabra del Señor. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 9, versos 5 al 10. Porque ¿qué es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decirle al paralítico levántate y anda? Pues para que sepan, fíjese lo que les dice Jesús, que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Le dijo al paralítico: a ti te digo, toma tu lecho, o toma tu colchoneta, o toma tu cama, como le quiera poner, levántate, camina y vete a tu casa. Y se levantó y tomó su lecho y fue caminando en su casa. Había sido llevado por 4 de sus amigos. Y vimos su gloria. Los discípulos vieron su gloria. Los creyentes siglo XXI seguimos viendo su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Escucha lo que dice en esta ocasión Marcos el capítulo 4, el verso 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mateo capítulo 8, el verso 27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este hombre que aún el viento y la mar le obedecen? Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Es lo que dice esta preciosa frase, porque estoy tratando este tercer punto que es maravilloso, que es precioso. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre. Te menciono nuevamente esa frase que te he mencionado. Jesucristo como Dios manifestó su mismo poder, su misma gloria, la misma esencia de la unción y del poder del mismo cielo. Así es de que Jesús es omnisciente, omnipotente, omnipresente y es soberano. Si Dios es eterno, Jesús es eterno. Si Dios es omnipotente, Jesús es omnipotente. Si Dios es soberano, Jesús es soberano. Escucha lo que dice Juan capítulo 8, el verso 19. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Juan capítulo 8, versos 30 al 32. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, siendo hecho muchos milagros. He bendecido a mucha gente. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Pero nota lo que dice: yo y el Padre uno somos. Nota la declaración gloriosa. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El unigénito del Padre
te menciono lo siguiente. El término unigénito viene de una raíz etimológica del griego que es monógenes. Aquí se distingue a Cristo o distingue a Cristo como el único Hijo de Dios, como el único Hijo del Padre. Este término es aplicativo nada más para Jesús. Unigénito, monógenes. Entonces es aplicativo, exclusivo para Cristo, el unigénito del Padre. No es lo mismo que aquella raíz etimológica o que aquella palabra en griego expresa tegna, que se refiere a niños o que se refiere a hijos también. Esto es aplicativo para todos los redimidos. Unigénito y primogénito, por supuesto que no significa lo mismo, no es lo mismo. Unigénito equivale al único Hijo ser amado, al Todopoderoso, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, al Hijo de Dios, al Verbo, a la palabra que se hizo carne. Se refiere al Señor. Jesús es el Señor. Se refiere al que crucificaron. Se refiere a nuestro Salvador. Por tanto, entonces, este concepto es único para nuestro Señor Jesucristo. Juan utiliza el término para hacer hincapié en el carácter exclusivo de la relación entre el Padre y el Hijo en la Trinidad. Dios, vuelvo a repetirte, es poderoso. Jesús es poderoso. Y si Dios es eterno, Jesús es eterno. No tiene una connotación de origen, sino más bien presencia mutua y exclusiva entre ambos, la eternidad. Le voy a leer algunos pasajes que Juan utiliza donde menciona recurrentemente la palabra unigénito. Juan 3:16. ¿Quién no conoce este pasaje? Para enmarcar la palabra unigénito solamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Juan capítulo 3, el verso 18, para enmarcar la palabra unigénito, que en el griego viene siendo monógenes, exclusividad única para la segunda persona de la Santísima Trinidad, exclusividad única para el que murió en la cruz del Calvario, exclusividad única para el que resucitó de entre los muertos, exclusividad única para quien se apareció por 40 días con los suyos, exclusividad única para el que fue arrebatado nuevamente a los cielos y ahora está a la diestra de Dios. Esas declaraciones están en Juan también. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito, el Hijo de Dios. Primera de Juan, el capítulo 4, el verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su unigénito al mundo para que vivamos por él. Esa declaración. El enunciado de este punto número 3 es glorioso, es maravilloso, porque estoy tratando esa frase especial. Vimos su gloria. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué enseña en esa palabra de gracia? Que es exclusiva de Dios y que es exclusiva de Jesucristo y que a veces se aplica por las autoridades. Se aplica cuando alguien le debe un favor a alguien. Escucha cuando dice lleno de gracia. Es una palabra clave en la teología cristiana. La palabra gracia connota un favor que bendice, un favor que no se merece. Y Dios tiene esa capacidad de hacernos esos favores que nos bendicen, de darnos esos favores a pesar de que no nos los merecemos. Tú y yo conocemos sin duda personas que se han enfermado de COVID-19, la han librado. Pero también personas muy cercanas que se han enfermado de COVID-19 y murieron. Ya no están con nosotros. No obstante, tú y yo que estamos con vida y que no nos hemos enfermado del COVID, pues simple y sencillamente te pregunto y te menciono esto, es un favor que bendice. Y vimos
Su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es exclusiva. Aquí en la tierra hay hombres que tienen gracia, pero nadie podemos tener esa gracia o esa capacidad de hacer esos favores. Más a la gente que no se lo merece, nadie. Te hago la pregunta. Algunos pastores ya se fueron, algunos creyentes ya murieron por el COVID-19. No es que tú y yo seamos mejores que ellos. Y no es que Dios nos esté haciendo los favores porque lo merecemos o porque somos mejores que ellos. No, absolutamente no. Simple y sencillamente es el favor de su gloria, el favor de su gracia que viene a bendecirnos y nos ha cuidado, y aquí estamos de pie. Lo más seguro es que los pastores que ya murieron estaban listos para estar en la presencia del Señor. En ningún otro lugar de las Escrituras se ve más claramente el hecho de el Verbo se hizo carne, para luego sufrir en la cruz del Calvario a favor de todos los pecadores y otorgarnos el perdón de los pecados, otorgarnos la salvación y hacer un cambio en nosotros cuando no éramos nada. Permítame la expresión coloquial que usted conoce, no valíamos 3 cacahuates. Sin embargo, Él puso sus reflectores. Él nos escogió. Dios trató con nosotros por medio de su palabra. Escuchamos algún texto de la Biblia, alguna predicación de la Biblia, y trató en el razonamiento, porque usa el razonamiento, porque usa el oído, y luego trata con el corazón. Entendimos que éramos pecadores y que nos estaba llamando al arrepentimiento. Dimos ese paso decisivo y nos regaló el perdón de los pecados, aun cuando no lo merecemos. Lleno de gracia y de verdad. La palabra verdad se menciona 25 veces y en algunos casos para definir lo que es opuesto a la falsedad. Pero más frecuentemente con un significado mucho más amplio y más profundo. Verdad se refiere a fidelidad y a confiabilidad, que es algo característico o atributos o cualidades características de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. He considerado un versículo de la palabra del Señor que tiene una nota navideña, pero no deja de tener una nota profunda de doctrina y de teología. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hace más de 2000 años que Cristo Jesús vino a este mundo y fue engendrado en el vientre de la Virgen María por el poder del Espíritu Santo para ser el Salvador de todo el mundo, para ser el Salvador del mundo. Pero te dejo bien claro, es necesario que ese Cristo, hace más de 2000 años, fue engendrado por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María para ser el Salvador del mundo. Es necesario que entiendas que debe ser engendrado en tu corazón para que se convierta en tu Salvador personal, para que veas su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es la palabra del Señor. Esta bendición preciosa de Juan capítulo 1, el verso 14, está en nosotros los pastores y está en los creyentes. Y vuelvo a repetirte lo que he mencionado en alguna otra ocasión. Esto va más allá que una religión. Este es el contacto del Creador con la criatura. Esto es el contacto del Redentor con los que hemos sido redimidos. Este es el contacto del toque de la presencia y del poder de Dios con nosotros, los mortales. Este es un regalo, un favor de su gracia que no nos merecíamos y que nos ha bendecido. Cuánto bien nos ha hecho. Porque nos quitó vicios, nos quitó traumas, nos quitó muchas cosas que nos tenían atados, acomplejados. Eso es lo que hace Dios. Te repito el versículo que te he predicado. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La Nueva Traducción Viviente. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros y estaba lleno de felicidad y amor inagotable. De tal manera, Dios te sigue amando y nos amó. Quiero hacerte la invitación para que te pongas de pie. Es el momento que hagamos oración. Padre, nos acercamos a tu presencia. No tenemos menos que agradecerte porque estamos de pie. Desde